Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a conversar sobre la justicia en este país y sobre una oportunidad muy grande, porque Donald Trump tiene una oportunidad muy grande en muchos aspectos, no solo en el aspecto de la justicia, pero creo yo que la justicia es una de las cosas más importantes para el futuro de un país. Y ya vamos a comentar por qué, y creo que está normalmente subestimado, y creo que eso lo ha aprovechado la izquierda. Es decir, para resumir mi pensamiento acerca de lo importante que es la justicia, yo lo que he visto, por ejemplo, en Sudamérica, bueno, en general en Hispanoamérica, lo que he visto es que la izquierda incluso se ha ido tomando el poder, sobre todo usando la justicia, y que en algunos casos para ellos puede ser incluso más importante tomarse la justicia que incluso ganar unas elecciones presidenciales. Y tal vez para así rápidamente dar un ejemplo, yo les diría que tengan en mente, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, donde efectivamente llegó a ganar Bolsonaro, pero no solo es que no pudo hacer muchas cosas en su gobierno por cuenta de la justicia, sino que ahora está perseguido por la justicia. Entonces, la justicia es muy importante y hay muchas personas que suelen no entender o subestimar la importancia de la justicia. Ahora, ¿qué está pasando acá en Estados Unidos? Pues Trump va a hacer muchas o quiere hacer muchos cambios en muchos aspectos, pero el aspecto de la justicia es muy importante y él ya lo ha entendido. Y ya lo ha entendido, ¿por qué? Porque él mismo lo vivió. Recuerden ustedes que cuando él, bueno, él gana las elecciones en el 2016, en el 2017 llega a la Casa Blanca, en el 2017, él vive una situación bastante difícil con un FBI y con unas agencias que siendo de su gobierno, em, que su propio, que sus propias agencias, alguien diría su propio FBI se le va en contra. Bueno, eso lo podemos matizar después, pero un poco para dar la idea general. Entonces, él vivió esa, digamos, politización de la justicia muy fuerte incluso dentro de su gobierno. A mediados del 2017 él termina despidiendo al entonces director del FBI por todo lo que pasa. Ustedes recordarán con esto de la colusión rusa y todas estas investigaciones que se le vinieron encima a Donald Trump. Pero entonces él ha sido, y luego gente muy cercana a él, hemos visto, por ejemplo, a Pete Navarro en la cárcel, Steve Bannon en la cárcel, gente que estuvo muy cercana a él, incluso después, hace apenas unos meses, en la cárcel. Entonces, Donald Trump ha vivido personalmente, bueno, y qué hablar de los juicios que ha tenido en su contra, ha vivido personalmente lo que pasa con una justicia politizada. Ahora bien, él quiere hacer un cambio muy grande y la prueba de que quiere ponerlo todo y que está apostando todo por ese cambio grande en la justicia es que acaba de nominar a Kash Patel como director del FBI. Y Kash Patel es que le da miedo a la izquierda, hace temblar a la izquierda. Entonces, vamos a conversar sobre, digamos, esa evolución de la justicia, un poco recordar lo que pasó en ese 2017, lo que ha pasado durante la administración Biden, para ver qué puede suceder con Kash Patel y con Donald Trump ahora y para ver si de pronto esos miedos que tiene la izquierda son justificados porque están absolutamente en pánico. Están tan en pánico que incluso Joe Biden está considerando, el equipo de Joe Biden está considerando, ya saben que acaba de perdonar a su hijo, también vamos a comentar de eso, acaba de perdonar a su hijo Hunter Biden en uno de los, no uno de los perdones más extensos, iba a decir, o más amplios de la historia de este país, no, en el perdón más amplio de la historia de este país. O sea, lo acaba de perdonar por cualquier crimen que haya cometido en el que haya estado involucrado desde el 2014. Eso quiere decir que Hunter Biden descubrimos que cometió, supongamos, que descubrimos, que se descubre que cometió un asesinato, pues ya, Biden lo perdonó desde el 2014 hasta ahora en cualquier delito que haya cometido. Y ahora están considerando un perdón también amplio para otros miembros, no solo de su gabinete, sino también otros demócratas. Porque tienen miedo, porque están temblando por lo que puede pasar ahora con la llegada de Trump con la justicia. Entonces vamos a analizar un poco eso. Ahora, para empezar, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Qué es lo último que ha pasado? Bueno, por un lado tenemos efectivamente a unos demócratas muy asustados, tenemos a un partido asustado, pero sobre todo creo que gente dentro del Departamento de Justicia, gente dentro del FBI, gente incluso dentro del IRS,
muy asustada por las investigaciones que pueden venir de parte de un, digamos, nuevo sistema judicial. Y aquí yo creo que hay que dividir, por lo menos a grandes rasgos y siendo un poco rudos con estos dos grupos. Por un lado, los que sí son culpables, los que sí utilizaron mal sus puestos, sus cargos y su poder como herramienta política para perjudicar a los republicanos o para beneficiar a los demócratas. Por ejemplo, para dar un ejemplo aquí claro, eh, recordemos que en el juicio contra Hunter Biden por no pagar impuestos, un par de informantes del IRS dijeron que dentro de la institución, oficiales de la institución, habían hecho que esas investigaciones contra Hunter Biden se retrasaran por ser el hijo del presidente. Entonces, aquí hay un grupo de personas que efectivamente tiene la culpa, que cometió delitos, esas personas tienen mucho susto por lo que puede venir, por las investigaciones que pueden venir y porque pueden terminar en la cárcel. Rápidamente, ¿cuál es mi opinión sobre eso? Pues que si alguien cometió un delito y que si alguien abusó de su poder para politizar la justicia, tiene que ser investigado y que tiene que enfrentarse a la ley. Ahora, hay otro grupo de personas que tienen miedo, yo no sé si justificado o no, eso más bien me lo dirán ustedes en sus comentarios, que de pronto no han cometido ningún delito, que no hicieron nada mal, pero que tienen miedo porque pueden caer en alguna investigación. Y en todo caso, pues es que nadie quiere estar en una investigación, nadie quiere estar acusado, eso es tiempo, eso es dinero, eso es estrés. Y tienen miedo de lo que pueda pasar porque pues han estado cercanos a esos círculos, han estado, no sé, en el Departamento de Justicia de los demócratas, entonces hay miedo dentro de eso. Ahora, ¿qué es lo último que ha pasado que nos muestra? No solo el miedo de los demócratas, pero sobre todo, digamos, la politización de la justicia que hay en este momento. Porque, a ver, yo entiendo, y aquí entramos, digamos, a un asunto que es bastante complicado porque yo creo que entiendo las dos posiciones. Aquí hay gente que está muy preocupada por lo que puede pasar de ahora en adelante con la justicia. Y yo entiendo que alguien pueda estar preocupado porque, bueno, no sé, de pronto tiene miedo de que Kash Patel no siga la ley, sino que utilice el poder que pueda obtener para como mecanismo de retribución, para perseguir, o sea, sí, para perseguir a aquellos que, o para vengarse, esa es la palabra, para vengarse. Hay gente que está preocupada de que esta nueva administración y Kash Patel particularmente pueda utilizar el poder que vaya a tener para vengarse de aquellos que eh, le hicieron daño. Vengarse, no justicia, sino vengarse, que son cosas diferentes. Entonces hay gente que está preocupada sobre eso. Pero yo creo que esa gente, yo creo que es válido que alguien esté preocupado sobre eso, pero esa gente que está preocupada sobre eso debería, al mismo tiempo, si es honesta, reconocer que la justicia y que diferentes organizaciones hace mucho rato que están politizadas. Hace mucho rato que están evidentemente desde algunos oficiales y miembros digamos, cabezas de esas instituciones está siendo utilizada de manera política, porque yo no creo que sea honesto salir a decir ahora, no sabemos qué va a hacer Kash Patel, puede ser un tipo muy peligroso, pero obviar por completo todo lo que ha estado pasando con la justicia y no reconocer cómo particularmente con la administración Biden, pero luego es que también en el 2017, y ya nos vamos a volver a lo que pasó con Comey, cuando James Comey era el director del FBI, que no reconozcan que en este momento es que la justicia está politizada, pues eso es una falta de honestidad. Entonces yo creo que yo entiendo la gente que puede estar un poco preocupada o con dudas. En la política en general es bueno tener dudas por lo que pueda pasar con Kash Patel, pero esa gente debería también reconocer que ya la justicia está politizada y que si se le sanea, que si se hace un saneamiento, por decirlo de alguna forma, de la justicia y se le quita esa politización, lo que tenemos que hacer es aplaudir, no tener miedo para porque eso se vaya a llevar a cabo. Entonces, para empezar, como muestra de ese doble rasero de la justicia, cómo la justicia está siendo politizada en este momento, vamos a ver lo que acaba de pasar la semana pasada con este perdón que ha emitido el presidente Biden a su hijo Hunter Biden. Eh, una cosa muy llamativa.
el presidente Biden y su secretaria de prensa, digamos que a falta de la comunicación del presidente Biden, que va a pasar a la historia como uno de los presidentes que menos ruedas de prensa ha dado, su secretaria de prensa insistió durante meses que el presidente no iba a perdonar a su hijo Hunter Biden. Veamos lo que dijo Hunter Biden cuando le preguntaron directamente sobre si iba a, lo que dijo el presidente Biden, cuando le preguntaron directamente sobre si iba a perdonar a su hijo Hunter Biden. Miren esta entrevista. Normandy, your son Hunter is on trial, and I know that you cannot speak about an ongoing federal prosecution. But let me ask you, will you accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is? Yes. And have you ruled out a pardon for your son? Yes. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know, and I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision. I will do that, and I will not pardon him. Bueno, pues ahí viene el presidente diciendo que Hunter Biden es uno de los hombres más decentes que él ha conocido, lo cual por supuesto es una mentira, a no ser de que pues el presidente esté rodeado de gente que haya cometido delitos. Ahora, yo no sé si Hunter Biden, no sé, ya ha cambiado en los últimos meses, pero evidentemente es una mentira decir que es uno de los hombres más decentes que haya conocido. Y ahí lo vieron diciendo claramente que él había descartado cualquier perdón y que él iba a aceptar lo que el jurado dijera. Ahora, aquí vale la pena resaltar que hasta ahora se habían llevado a cabo, digamos, en orden, en justicia, pues dos casos, el caso por las armas, por mentir para tener un arma y por mantener un arma mientras estaba bajo el consumo de drogas, y el caso por no pagar los impuestos. ¿Qué hubiera podido hacer el presidente Biden? Hubiera podido perdonar a su hijo por esos dos casos, pero no, él decide darle un perdón por cualquier delito que haya podido cometer o en el que haya podido estar involucrado desde el 2014. 2014, esto es muy importante. ¿Por qué elige el presidente Biden la fecha del 2014? Porque en el 2014, recordemos que Hunter Biden se hace miembro de la junta directiva de la empresa ucraniana Burisma. Burisma es una pieza clave en el alegado esquema de tráfico de influencias de la familia Biden, donde Hunter Biden, al parecer, o presuntamente es la palabra, porque todavía no hemos tenido un juicio sobre esto, pero eso es lo que muestran, por ejemplo, las pruebas que han dejado las investigaciones en la Cámara de Representantes. Hunter Biden, al parecer, en países como Ucrania, en países como China, estaba vendiendo el poder de su papá, particularmente cuando era vicepresidente de los Estados Unidos, a cambio de él obtener negocios y de, por ejemplo, llegar sin absolutamente ninguna experiencia a la junta directiva de una empresa como Burisma. Y luego tenemos hechos como que, al parecer o presuntamente por la presión del presidente Biden, eh, pues se termina descalificando, se termina echando exactamente a quien estaba investigando los negocios de Hunter Biden y esa empresa en Ucrania. Am, entonces, lo que quiero decir es que aquí algunos están diciendo, bueno, es normal que un papá perdone a su hijo, cualquier papá lo haría, y sí, bueno, puede ser que Biden haya tenido compasión de su hijo, pero aquí yo lo que quiero señalar es que Biden no solo está protegiendo a Hunter Biden, sino que está protegiéndose a él mismo, protegiéndose a él mismo, y por eso es que escoge el del 2014, porque no se quiere ver involucrado en esas investigaciones, sobre todo lo que puede pasar, sobre todo lo que pudo haber pasado con ese esquema de tráfico de influencias, y que además está protegiendo al mismo y está protegiendo a otros miembros de su familia. De hecho, lo más probable es que en los próximos días veamos un perdón a su hermano Jim Biden, al hermano del presidente Hunter Biden, que también al parecer era pieza clave en este esquema de tráfico de influencias. Ahora, veamos que esto es lo que a muchos más les molesta, el descaro del presidente Biden y de su secretaria de prensa, que ha sido durante todo este tiempo la voz del presidente Biden, porque como he dicho, el presidente Biden pues está perdido hace mucho tiempo, que por eso recordemos que lo retiran de esta carrera presidencial. Veamos ahora, esto es como un compendio de muchas veces que su secretaria de prensa insistió en que el presidente no iba a perdonar a Hunter Biden.
So I've answered this question before. It was asked of me not too long ago, a couple of weeks ago, and I was very clear and I said no. Okay. Let me go back to the first question of the briefing. I know you said not a lot's changed since yesterday and that it's a personal matter, but from a presidential perspective, is there any possibility that the president would end up pardoning his son? No. Again, you've also said several times that the president would not pardon or commute the sentence for his son, Hunter. I just want to make sure that that is not going to change over the next 6 months. The president's saying he would not. It's still a no. It's still a no. It will always be a no. It's still a no. It will be a no. It is a no, and I don't have anything else to add. Will he pardon his son? No. Bueno, it will be a no, dice Karine Jean-Pierre, que nunca iba a cambiar de opinión el presidente Biden. Ahora bien, ella vuelve y aparece esta semana y recoge o responde preguntas de reporteros desde el avión presidencial de camino a Angola, donde estaba el presidente Biden. Y obviamente la mayoría de las preguntas fueron sobre esto. De hecho, un reportero le dice que si los americanos debían tomar todas las veces que ella les dijo que el presidente no iba a perdonar a Hunter Biden como una mentira abierta al pueblo americano. Ella, ¿qué es lo que dice? Bueno, que es que la situación cambió, que el presidente tomó esa decisión en los últimos días, que esto se trata, ella no utiliza la palabra persecución, si no estoy mal, pero dice que Hunter Biden está siendo señalado por ser hijo del presidente Biden, como indicando que Hunter Biden habría estado siendo acusado por el propio Departamento de Justicia de Joe Biden de manera política. Entonces, es curioso porque lo mismo que dice el presidente Trump diciendo me están persiguiendo políticamente ahora, aunque no con esa palabra precisa, que ya repito que creo que no la escuché diciendo esa palabra precisa, pero es lo que quiere decir si ustedes escuchan esas declaraciones, las últimas declaraciones de Karine Jean-Pierre, sugiriendo que Hunter Biden es un perseguido político del propio Departamento de Justicia de Joe Biden. Ahora bien, sobre esto hay que decir que es exactamente lo contrario. Yo creo que cualquier experto decente y cualquier abogado decente diría que los casos que se han traído contra Hunter Biden es que son casos absolutamente contundentes, absolutamente evidentes, tanto el caso por las armas como el caso de los impuestos, y probablemente ese hombre habría tenido que terminar en la cárcel porque había demasiadas pruebas en estos dos casos. Y no solo es que son casos contundentes, sino que además, por ejemplo, como mencionábamos al inicio de este podcast, informantes del IRS han dicho abiertamente, bueno, en las audiencias y en las investigaciones, que se le daba un trato preferencial a Hunter, pero no preferencial en el sentido de que lo persiguieran por ser el hijo del presidente, como sugiere Karine Jean-Pierre ahora, sino preferencial en el sentido de que lo estaban protegiendo por ser el hijo del presidente. Entonces yo creo que es evidente el doble estándar que estamos viendo de la justicia, mientras que ustedes vieron cómo durante meses, en plena carrera presidencial, el presidente Trump estaba siendo, pero es que inundado con investigaciones, inundado con cargos, con casos de cosas que sucedieron hace 8 años, trayendo, por ejemplo, un juicio en el cual lo obligaron a estar en plena campaña presidencial todos los días en la corte, en el que pusieron a una actriz porno, Stormy Daniels, diciendo toda clase de detalles grotescos que no tenían nada que ver con el caso, solamente, evidentemente, para hacer esto es un asesinato de carácter. No lo lograron, eso se les fue en contra. Pero entonces, así es como están las cosas en este momento. Eso es lo último que ha pasado en materia de justicia. Un presidente Biden perdonando a su hijo en el perdón más amplio que hayamos visto en la historia de este país. Unos demócratas asustados, un presidente y una Karine Jean-Pierre que durante meses le mintieron al país diciéndole que el presidente Biden no iba a perdonar a su hijo. Ahora, vamos a ver por qué es importante la justicia. Y esto simplemente quiero hacer como un énfasis en la importancia de tener un buen sistema judicial y lo que yo veo que algunos, digamos, subestiman. Lo primero es que la justicia o una justicia tomada
por cierto sector, que ya digo que esto es una estrategia ampliamente utilizada por la izquierda, pero digamos que tomada por cierto sector, puede puede y es utilizada para frenar incluso los logros políticos de, digamos, el otro lado. Entonces, una justicia, por ejemplo, tomada por la izquierda, aun si hay un presidente de derecha, puede frenarlo para llevar a cabo muchas cosas. Y recuerdo a esto el caso de Brasil, porque se me hace que es el más evidente para los hispanos, para recordar que esto está pasando en la región, que los hispanos lo hemos visto una y otra vez, un presidente de derecha que muchas cosas de las que quería hacer no las pudo sacar porque las cortes lo frenaban. Entonces, si tenemos un presidente, si la derecha gana las elecciones, pero tienen unas cortes y no tienen un país, es que acá en Estados Unidos, gracias a Dios, afortunadamente, todavía tenemos una Corte Suprema de Justicia que funciona bien y que hace respetar las cosas. Entonces, no, digamos, el daño no es tan grande como lo que hemos visto en Latinoamérica, pero sí hemos visto a una justicia estorbando al presidente. Y entonces ahí podemos ir, por ejemplo, a lo que pasó en el 2017, cuando teníamos a un Trump intentando empezar su mandato, intentando hacer las cosas, y se le viene toda esta investigación y todas estas supuestas acusaciones de colusión rusa, luego los impeachment, todo esto. Entonces, una justicia tomada por la izquierda puede, incluso cuando la derecha gana, puede incluso limitar eh, el poder y las acciones de ese presidente. Ahora, también esa justicia tomada por la izquierda, pues evidentemente puede perseguir opositores. Perseguir opositores, perseguir opositores en el momento, pero también después, como lo hizo con Donald Trump después de su periodo presidencial, o como lo ha hecho con esos personajes cercanos a Donald Trump que incluso terminaron en la cárcel. Ya mencionábamos a Navarro y mencionábamos también a Bannon. Y eso hace cosas, hace un daño muy grave, porque bueno, vemos ahorita en este momento a un Trump que viene como con todas las ganas de renovar la justicia por su carácter y por cómo es él, pero en otros países lo que causa es que de pronto si gana alguien que es de derecha y que no tiene, por ejemplo, el carácter que tiene Trump, pues esa persona más bien entre, incluso aunque él no haya sido el que haya sido perseguido anteriormente, hace que esa persona entre con miedo de actuar correctamente. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Bolivia. Hay gente, yo no soy experta en Bolivia, pero he escuchado mucha gente quejarse y decir que en Bolivia, cuando tuvieron la oportunidad, cuando consiguieron el poder, estaban temerosos desde la derecha, desde la centro derecha, temerosos por todo lo que podía pasar, que se fueron con calma, creyendo entonces que la izquierda los iba a tratar bien y no los iba a perseguir después, y todo lo contrario, lo que hicieron fue abrirles la puerta. Entonces, una justicia tomada por la izquierda, utilizada políticamente por la izquierda, puede incluso hacer que, incluso sin perseguir al actual presidente, por decirlo de alguna forma, o al actual gobierno, lo puede hacer actuar con miedo, porque saben que esa justicia puede ir detrás de ellos. Ahora, no es solo lo que puede hacer en materia de perseguir, de frenar al actual gobierno en sus medidas vía las instituciones de la justicia, sino también cómo protege a su gente, lo cual también es muy peligroso. Y esto lo hemos visto muy claramente con la familia Biden. El presunto esquema de tráfico de influencias de la familia Biden podría ser uno de los escándalos más grandes de la historia de este país en materia de eso, de sobornos. Sin embargo, hemos visto una justicia que ha protegido a la familia Biden. Las investigaciones de la Cámara de Representantes han mostrado pruebas muy fuertes sobre esto, pero hemos visto y pruebas también de que de la justicia se estaba protegiendo a la familia Biden. Y esto es un problema no solo porque estás obviamente poniendo a esas personas por encima de la ley, es decir, y eso también los hispanoamericanos tienen muchos ejemplos de esto, de cómo tienen gobiernos corruptos y la izquierda
se ha tomado, claro, el Poder Ejecutivo, pero también el Judicial, entonces la justicia no hace absolutamente nada, sino que actúa para blindarlos. Pero, por ejemplo, no solo es el hecho que ya es bastante dañino de blindar a esa persona y permitirle hacer todo y cuidarla, sino también el hecho de que en ese permitirle que haga ese tipo de negocios, por ejemplo, porque estamos hablando en este caso de un esquema de tráfico de influencias, lo que está permitiendo esa justicia que permite ese tipo de cosas es en realidad que se entretejan unas relaciones de poder y de dinero muy peligrosas que terminan juntando incentivos completamente dañinos, porque entonces si durante mucho tiempo la justicia no actúa y permite ese tipo de negocios, entonces vas a tener durante un tiempo o después de un tiempo, vas a tener gente muy poderosa y con mucho dinero a la que no le conviene que ese presidente o que ese partido político salga del poder, porque es que está sacando dinero de allí y porque incluso si estuviera dispuesto a dejar de sacar dinero de allí con esos negocios, es que no quiere verse involucrado en investigaciones. Entonces, lo que se va tejiendo es una red de negocios donde el gobierno de turno con personajes, incluso empresarios que terminan luego, pues, ya pasando la línea de lo legal, pero incluso empresarios muy poderosos con mucho dinero terminan haciendo una relación en la que ninguno de los dos quiere dejar que el poder sea tomado por otro porque es que no les conviene. Y eso pues es muy peligroso. Ahora, lo otro que hace también la justicia es que las personas del común tengan miedo. Una justicia tomada y politizada hace que las personas del común tengan miedo. ¿Qué ha pasado que hemos visto, por ejemplo, en este país? Hemos visto casos de señoras, literal estoy hablando de señoras, no sé, 60, 70 años, que han estado meses detenidas, que han estado con sus, eh, ¿cómo se llaman? Las tobilleras estas que les ponen para seguirlos, por ejemplo, irse a rezar a un centro de aborto. Hemos visto al FBI investigando católicos y tildándolos de amenazas para el país. Entonces, yo creo que mucha gente le da miedo volver a hacer cosas cuando ve este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa en un ambiente donde pasa todo esto, donde la justicia persigue presidentes, donde la justicia persigue, se venga, frena a los de un partido político, donde la justicia protege a los de su propio partido político, donde una justicia de izquierda le hace al ciudadano común tener miedo? Es un país donde ¿hasta qué punto eso es una dictadura blanda? Es decir, cuando la gente, de pronto a una persona no es que la estén persiguiendo efectivamente en ese momento, pero esa persona sabe que si dice algo o hace algo va a terminar en problemas. O cuando un presidente que llega tiene miedo porque sabe que si efectivamente lleva a cabo su agenda se va a meter en tremendos problemas y puede terminar muy mal. Es un problema muy grande y cuando se crean esas redes de poder de las que hablábamos antes, es un problema muy grande y termina dañando la democracia. O sea, la justicia es absolutamente importante para que un país funcione bien. Yo creo que la mayoría de la gente siempre está pensando, ganamos las elecciones, el presidente, los senadores, la Cámara, pero hay gente que no le pone la importancia necesaria a la justicia. Ahora, habiendo aclarado todo eso, vamos a ver rápidamente ya qué es lo que puede pasar con el Departamento de Justicia y en general con las instituciones y en particular con el FBI y con lo que quiere hacer Donald Trump. A ver, Kash Patel ha tenido muchos cargos, pero fue tal vez uno de sus cargos más importantes o más altos es el de Chief of Staff del secretario de Defensa, obviamente bajo la primera administración de Donald Trump. Pero Kash Patel también jugó un papel muy importante en desarticular toda esa mentira de la supuesta colusión rusa, de qué era lo que, por si alguien no está relacionado, acusaban a Trump de supuestamente haberse aliado y haber hecho tratos con los rusos para supuestamente influir en las elecciones del 2016. eh, y eso pues le cuesta la presidencia, pero además le causó muchos problemas después, durante el 2017. Y Kash Patel en ese momento trabajaba para el representante Devin Nunes y
que además era del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Entonces, Kash Patel fue una figura clave para desarticular toda esa mentira alrededor de la supuesta colusión rusa y de que los rusos y Trump estaban trabajando juntos para cambiar los resultados electorales del 2016. Entonces, Kash Patel es una figura fundamental en lealtad, porque en ese momento fue blanco de muchísimas críticas por todo lo que, por información que luego se comprobó que era cierta, porque ayudó a desarticular toda esa mentira de la supuesta colusión rusa, pero además ha tenido en sus diferentes puestos, como por ejemplo el de Chief of Staff del secretario de Defensa, ha tenido una experiencia muy grande desde adentro de la justicia. Y hay algo muy importante y es que él publica un libro que se llama Gángsters del Gobierno. Y en ese libro, yo no me lo he leído, si alguno de ustedes se lo ha leído, cuéntenme, yo creo que vale la pena leérselo, pero en las reseñas y en las pocas páginas que he hojeado del libro, él lo que hace es como un diagnóstico de su experiencia dentro de la justicia y de, digamos, de desarrollar una estrategia de cómo se podría desarticular ese deep state que él explica que existe y que se ha tomado la justicia en instituciones como el FBI y la CIA, y que consiste en, para alguien que de pronto no entienda como el concepto o no esté relacionado con el concepto, en diferentes oficiales y puestos claves dentro de estas instituciones que se han tomado el poder para desde esas instituciones beneficiar a la gente, en este caso particularmente a los demócratas, y perjudicar específicamente al movimiento MAGA y a Donald Trump. Estamos hablando de los últimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo desarticular eso para que la justicia no sea utilizada de esa manera? Ahora, el asunto es que hay por ahí un par de declaraciones que podrían ser tomadas de una mala manera y que podrían causar preocupación en algunos, declaraciones de Kash Patel, en algunos podcasts por ahí. Y entonces hay gente preocupada por lo que pueda suceder con esto. Ahora, ¿qué creo yo? Primero, lo que decíamos al principio, que si una persona viene y nos dice, estoy preocupado por lo que pueda pasar con el FBI, con Kash Patel, con el Departamento de Justicia bajo Trump, pero al mismo tiempo esa persona no reconoce que la justicia ya está politizada, pues es que yo lo siento, pero no debo poner mucha atención porque es que no está siendo honesto. Ahora, si alguien me dice, efectivamente, la justicia está politizada, es necesario hacer algo, tengo ciertas dudas con Kash Patel y lo que puede ocurrir, bueno, yo ya esa posición la entiendo. Ahora, ¿qué es lo que creo? Que para desarticular todo eso que ha estado ocurriendo durante años dentro del FBI, dentro en general de la justicia y de estas entidades, pues de verdad es que se necesita mucho coraje, se necesita alguien que de verdad esté dispuesto a dar la pelea. Y Kash Patel tiene ese coraje y lo ha demostrado. Ya digo que lo demostró, no solo que tiene la inteligencia y el conocimiento para buscar las pruebas, para ahondar, ya digo que cuando todo esto de la colusión rusa fue él pieza clave para desarticular todas esas mentiras en contra del presidente Donald Trump, pero además tiene el carácter. Hay gente que, miren, y el carácter es una cosa fundamental. Hay gente que tiene muy buenas intenciones y llega a puestos muy altos. Particularmente yo recuerdo que a mí me decían, porque yo a veces me quejaba de un presidente en Latinoamérica, de cierto presidente en Latinoamérica, y me decían, pero él tiene buenas intenciones. Yo decía, miren, tal vez yo personalmente no tendría el coraje para hacer ciertas cosas que se tienen que hacer. Si yo no tengo el coraje, yo no me lanzo a presidente porque es que yo no me quiero meter en esos problemas o porque es que yo tengo ciertas consideraciones que tal vez me harían no tener esa figura fuerte. Es decir, el coraje es muy importante y Kash Patel lo tiene. ¿Qué es lo que podríamos esperar de todo esto? Que esto puede salir muy bien y que Donald Trump junto con Kash Patel pueden hacer un gran aporte a este país. Y que es importante que la gente reconozca que estamos viviendo en una justicia en cierta medida, o algunos dirán en gran medida y con razón, politizada y que algo hay que hacer. Que hay alguien a quien le puede dar dudas y nervios y miedos, lo entiendo, pero creo que aquí está
Creo que sería muy importante y muy bueno y muy sano para este país que Kash Patel abiertamente hablara y dijera, yo aquí no estoy buscando hacer lo mismo, pero hacia la derecha. Es decir, el Departamento de Justicia, la justicia, el FBI están politizados por la izquierda, se han perseguido a Donald Trump y a su gente, se los ha metido a la cárcel por cosas que no deberían estar en la cárcel. Yo no estoy buscando hacer lo mismo, pero del lado de la derecha. Ese es el miedo y ese es un miedo que tiene sentido. No queremos lo mismo, pero desde la derecha, no. Sería muy importante y muy bueno que él mismo saliera y dijera esas cosas, pero la oportunidad es grande, es muy importante lo que se puede hacer, es un hombre con todo el carácter para hacerlo. Entonces es muy interesante lo que puede pasar de ahora en adelante en materia de justicia. Y bueno, este también es un tema del cual podemos seguir hablando porque vienen muchas cosas, hay muchas aristas de todo esto, muchas investigaciones. ¿Qué va a pasar con todo el esquema de tráfico de influencias? ¿Qué va a pasar con todas las investigaciones en el Congreso? Muchos asuntos que se desprenden de todo esto, pero yo creo que vale la pena verlo con ilusión y vale la pena ver la oportunidad tan grande que se puede estar creando acá con Donald Trump y un Kash Patel y con todas las personas que está escogiendo el presidente Donald Trump. Y, y bueno, ya veremos si el Senado confirma a Kash Patel para director del FBI. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden descargar nuestra aplicación para que estén al tanto de todos nuestros podcasts, de todo nuestro contenido, para que sigan las noticias, los análisis. También recuerden que nuestros podcasts están en todas las plataformas de podcast, que estamos en Revolver, que estamos en Roku, que estamos también en Apple, en Spotify, que también nos pueden encontrar en YouTube para que no se pierdan toda nuestra programación. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Nos vemos la próxima semana.